Bienvenidos de nuevo a Axer. Después de un tiempo decidí regresar y subir los videos que tenía planeado antes. Hoy les traigo la evolución de los procesadores de Intel. Espero que les guste. Vamos a empezar hablando del 4004. Fue lanzado en un paquete de 6 pines SerDes el 15 de noviembre de 1971. El 4004 fue el primer procesador de computadora diseñado y fabricado por el fabricante de chips Intel, quien previamente hacía semiconductores de chips de memoria. Marcian Titov formuló la propuesta arquitectónica en 1969. Sin embargo, la implementación del microprocesador solo comenzó en 1970, cuando Federico Fegin fue empleado por Intel, procedente de Fairchild Semiconductor, para dirigir el proyecto y para diseñar el 4004. Especificaciones técnicas: microprocesador de 4 bits, contiene 2300 transistores, encapsulado SerDes de 16 pines, máxima velocidad del reloj 740 kHz, usa arquitectura Harvard, es decir, almacenamiento separado de programas y datos, contrario a la mayoría de los diseños con arquitectura de Harvard, que utilizan buses separados. El 4004, con su necesidad de mantener baja la cuenta de pines, usaba un bus de 4 bits multiplexado para transferir 12 bits de direcciones direccionando hasta 4 KB, instrucciones de 8 bits de ancho que no deben ser colocadas en la misma memoria de datos de 4 bits de ancho. El conjunto de instrucciones está formado por 46 instrucciones, de las cuales 41 son de 8 bits de ancho y 5 de 16 bits de ancho, 16 registros de 4 bits cada uno. Stack interno de llamadas a subrutinas de 3 niveles de profundidad. Chipset, circuitos auxiliares para crear sistemas basados en el 4004. Veamos el Intel 8008. Es un microprocesador diseñado y fabricado por Intel, que fue lanzado al mercado en abril de 1972, codificado inicialmente como 1201. Fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation, para usarlo en su terminal programable DataPoint 2200. Pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde y a que no cumplía con las expectativas de Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el DataPoint 2200. Posteriormente, Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que el 8008 pudiera ser vendido a otros clientes. El conjunto de instrucciones del 8008 y de todos los procesadores posteriores de Intel está fuertemente basado en las especificaciones de diseño de Computer Terminal Corporation. El 8008 emplea direcciones de 14 bits, pudiendo direccionar hasta 16 KB de memoria. El circuito integrado del 8008, limitado por las 18 patillas de su encapsulado DIP, tiene un bus compartido de datos y direcciones de 8 bits, por lo que necesita una gran cantidad de circuitería externa para poder ser utilizado. El 8008 puede acceder a 8 puertos de entrada y 24 de salida, aunque un poco más lento que los microprocesadores Intel 4004 e Intel 4040 de 4 bits en cuanto a la cantidad de millones de instrucciones por segundo ejecutadas. Hacen que el 8008 sea en la práctica 1, 3 o 4 veces más rápidos que sus procesadores de 4 bits. El 8008 era un diseño aceptable para utilizarlo como el controlador de un terminal, pero no para el resto de las tareas, por lo que pocos ordenadores se basaron en él. La mayoría de los ordenadores de la época emplearon el mejorado Intel 8080. Seguimos con el Intel 8080. Fue un microprocesador temprano diseñado y fabricado por Intel. La CPU de 8 bits fue lanzada en abril de 1974. Corría a 2 MHz y generalmente solo considera el primer diseño de microprocesador verdaderamente útil. El Intel 8080 fue el sucesor del Intel 8008. Esto se debía a que era compatible a nivel puente en lenguaje ensamblador, porque usaban el mismo conjunto de instrucciones desarrollado por Computer Terminal Corporation. Con un empaquetado más grande de DIP de 40 pines, se permitió al 8080 proporcionar un bus de dirección 16 bits y un bus de datos de 8 bits, permitiendo el fácil acceso a 64 KB de memoria. Tenía 7 registros de 8 bits, 6 de los cuales se podían combinar en 3 registros de 16 bits, un puntero de pila y memoria de 16 bits que reemplazaba la pila interna del 8008 y un contador de programa de 16 bits. Sigamos con el Intel 8085. Es un procesador de 8 bits fabricado por Intel a mediados de los 70. Era binariamente compatible con el anterior Intel 8080, pero exigía menos soporte de hardware. Así permitía unos sistemas de microordenadores más simples y más baratos de hacer. El número 5 de la numeración del procesador proviene del hecho que solamente requería una alimentación de 5 voltios, no como el 8080 que necesitaba unas alimentaciones de 5 y 12 voltios. Ambos procesadores fueron usados alguna vez en ordenadores corriendo el sistema operativo CP/M, y el procesador 8085 fue usado como microcontrolador. Ambos diseños fueron sobrepasados por el Z80, que era más compatible y mejor que
que se llevó todo el mercado de los ordenadores CPM, al mismo tiempo que participaba en la prosperidad del mercado en mediados de los 80. El Intel 8086 y el Intel 8088, llamados oficialmente IAPX86 e i8008, son los primeros microprocesadores de 16 bits diseñados por Intel. Fueron el inicio y los primeros miembros de la arquitectura por 86. El trabajo de desarrollo para el 8086 en la primavera de 1976 y fue lanzado al mercado en el verano de 1978. El 8088 fue lanzado en 1979. El 8086 y el 8088 ejecutan el mismo conjunto de instrucciones. Internamente son idénticos, excepto que el 8086 tiene una cola de 6 bytes para instrucciones y el 8088 de solo 4. Exteriormente se diferencian en que el 8086 tiene un bus de datos de 16 bits y el del 8088 es de solo 8 bits. Por ello, el 8086 era más rápido. Por otro lado, el 8088 podía usar menos circuitos lógicos de soporte, lo que permitía la fabricación de sistemas más económicos. El 8088 fue el microprocesador usado para el primer computador personal de IBM, el IBM PC, que salió al mercado en agosto de 1981. Hay que tener en cuenta que la mayoría del hardware de principios del 80 era de 8 bits y más barato. El hardware de 16 bits era casi inexistente en 1981 y carísimo. El Intel 80286, llamado oficialmente IAPX286, también conocido como i286 o 286, es un microprocesador de 16 bits de la familia x86 que fue lanzado al mercado por Intel el 1 de febrero de 1982. Cuenta con 134.000 transistores, al igual que su primo contemporáneo, el 80.186. Puede ejecutar correctamente la mayor parte del software escrito para el Intel 8086 y el Intel 8088. Las versiones iniciales del i286 funcionaban a 7 y 8 MHz, pero acabó alcanzando una velocidad de hasta 25 MHz. Fue el microprocesador elegido para equipar el IBM Personal Computer AT, introducido en 1984, lo que causó que fuera el más empleado en los compatibles AT hasta principios de los 90. El rendimiento del 80.286 por ciclo de reloj es más del doble que el de sus predecesores, el Intel 8086 y el Intel 8088. De hecho, el aumento del rendimiento por ciclo de reloj puede ser el mayor entre las diferentes generaciones de procesadores x86. El cálculo de los modos de direccionamiento más complejos como base, más y vice utilizaba menos ciclos de reloj porque era realizado por un circuito especial en el 286. El 8086 tenía que realizar el cálculo de la dirección efectiva en la ALU general, lo cual tomaba muchos ciclos. Al tener un bus de direcciones de 24 bits es capaz de direccionar hasta 16 megabits de memoria RAM. El Intel 80386 es un microprocesador CISC con arquitectura x86. Durante su diseño se lo llamó P3 debido a que era el prototipo de la tercera generación x86. El i386 fue empleado como la unidad central del proceso de muchos ordenadores personales desde mediados de los años 80 hasta principios de los 90. El procesador i386 fue una evolución importante en el mundo de la línea de procesadores que se remonta al Intel 8008. El predecesor del i386 fue el Intel 80.286, un procesador de 16 bits con un sistema de memoria segmentada. El i386 añadió una arquitectura de 32 bits y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que emplearan memoria virtual. El Intel i860 era un microprocesador RISC de Intel lanzado en 1989. El i860 fue junto al i960 uno de los primeros intentos de una arquitectura de conjunto de instrucciones. El i860 combinó un número de características que eran únicas en ese tiempo. Lo más notable fue su arquitectura BLIW, Very Long Instruction Word, y un buen soporte para operaciones de alta velocidad de como flotante. El diseño montó una ALU de 32 bits junto con una FPU de 64 bits que en sí misma fue hecha en tres partes: un procesador sumador, uno multiplicador y uno gráfico. El sistema tenía pipelines separados para el ALU, el sumador y el multiplicador, y podía manejar hasta 3 instrucciones por ciclo de reloj. Problemas de desempeño. El desempeño descrito en el papel era impresionante para una solución de un solo chip. Sin embargo, el rendimiento en el mundo real era completamente diferente. Un problema quizá desconocido en ese entonces era que las trayectorias del código de runtime eran difíciles de predecir.
lo que significaba que llegaba a ser excesivamente difícil de ordenar apropiadamente las instrucciones en tiempo de compilación. Por ejemplo, una instrucción para sumar dos números duraría considerablemente más tiempo si los datos no estuvieran en el caché. Sin embargo, para el programador no había ninguna manera de saber si los datos estaban o no en el caché. Si no se acertaba, la pipelina entera se atascaría esperando por datos. El diseño entero del i860 estaba basado en la eficiencia del compilador para manejar esta tarea, que en la práctica probó ser casi imposible. Mientras que teóricamente era capaz de tener picos de alrededor de 60 megaflops para las versiones XP, el código ensamblador escrito a mano conseguía tener en el mejor de los casos hasta 40 megaflops, y la mayoría de los compiladores tenían dificultad para conseguir incluso 10 megaflops. Otro serio problema era la carencia de cualquier solución para manejar rápidamente el cambio de contexto. El i860 tenía varias pipelines para las partes del ALU y el FPU, y una interrupción podía derramarlos y requerir que todos ellos fueran recargados. Esto tomaba 62 ciclos en el mejor caso y casi 2000 ciclos en el peor. El último es de 1 a 20.000 de un segundo, una eternidad para un CPU. Esto eliminó en gran parte al i860 como un CPU de propósitos generales. Finalmente el i860 nunca alcanzó éxito comercial y el proyecto fue terminado a mediados de los años 90. El chip fue usado en sus sistemas gráficos de alto nivel como la tarjeta de expansión Next Dimension para el Next Cube. En 1992 se presentan los primeros microprocesadores Overdrive, los cuales permitían a los usuarios de ciertas PCs con capacidad de actualización aumentar el rendimiento del sistema operativo. El primer Pentium se lanzó al mercado el 22 de marzo de 1993 con velocidades iniciales de 60 y 66 MHz. 3.100.000 transistores, caché interno de 8 kilobits para datos y 8 kilobits para instrucciones, sucediendo al procesador Intel 80486. Intel no lo llamó 586 debido a que no es posible registrar una marca compuesta solamente de números. Pentium también fue conocido por su nombre clave P54C. Se comercializó en velocidades entre 60 y 200 MHz. Con velocidades de bus de 50, 60 y 66 MHz. Las versiones en que incluían instrucciones MMX no solo brindaban al usuario un mejor manejo de aplicaciones multimedia, como por ejemplo la lectura de películas en DVD, sino que se ofrecían en velocidades de hasta 233 MHz, incluyendo una versión de 200 MHz, y la más básica proporcionada unos 166 MHz de reloj. El Pentium Pro es la sexta generación de arquitectura x86 de los microprocesadores de Intel, cuya meta era reemplazar al Intel Pentium en toda la gama de aplicaciones, pero luego se centró como chip en el mundo de los servidores y equipos de sonidos de gama alta. Posteriormente Intel lo dejó de lado a favor de su gama de procesadores de altas prestaciones llamada Xeon. El Intel Xscale es un núcleo de microprocesador. La implementación de Intel de la quinta generación de arquitectura ARM. La tecnología ha sido vendida a Marvell Technology Group en junio de 2006. Está basado en el ISA B5TE sin las instrucciones de coma flotante. El Xscale usa un entero de 7 niveles y 8 niveles de memoria Super Vivere de arquitectura RISC. En el sucesor de la línea de microprocesadores y microcontroladores Intel Strong ARM, que Intel adquirió de la división de semiconductores digitales de DEC. Como efecto colateral de un pleito entre dos compañías, Intel usó el Strong ARM para sustituir su propia línea de anticuados procesadores RISC, el i860 y el i960. Todas las generaciones del Xscale son procesadores ARM B5TE de 32 bits fabricados en un proceso de 180 nanómetros y tiene 32 KB de caché de datos y 32 KB de caché de instrucciones. Esto es llamado un caché de nivel 1 de 64 kilobits en otros procesadores. También tienen todos una caché de minidatos de 2 kilobits. El primer Celeron fue lanzado en agosto de 1998. En el momento en el que se introdujo, preocupaba a Intel la ya mencionada pérdida de cuota de mercado en los sectores de bajo poder adquisitivo. Los procesadores Celeron pueden realizar las mismas funciones básicas que otros, pero su rendimiento es inferior. Por ejemplo, los Celeron usualmente tienen menos memoria caché o algunas funcionalidades avanzadas desactivadas. Estas diferencias impactan variablemente en el rendimiento general del procesador. Aunque muchos Celeron pueden trabajar prácticamente al mismo nivel de otros procesadores, algunas aplicaciones avanzadas, videojuegos, edición de video, programas de ingeniería, etc., tal vez no funcionen igual en un Celeron. Más tarde Intel lanza el procesador Intel Pentium de Xeon, un producto enfocado para los segmentos de estaciones de trabajo y servicios. Utilizaba el chipset Pilingo 440GX como el 450NX.
En el año 2000, el Pentium 2 Xeon fue reemplazado por el Pentium 3 Xeon. El Pentium 3 es un microprocesador de arquitectura i686 fabricado y distribuido por Intel, el cual es una modificación del Pentium Pro. Fue lanzado el 26 de febrero de 1999. Las primeras versiones eran muy similares al Pentium 2, siendo la diferencia más importante la introducción de las instrucciones SSD. Al igual que con el Pentium 2, existía una versión Celeron de bajo presupuesto, la versión Xeon para quienes necesitaban un gran poder de cómputo. El Pentium 4 fue una línea de microprocesadores de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primer microprocesador con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro de 1995. El Pentium 4 original, denominado William Mate, trabajaba a 1,4 y 1,5 GHz y fue lanzado el 20 de noviembre de 2000. El 8 de agosto de 2008 se realiza el último envío de Pentium 4, siendo sustituido por los Intel Core Duo. El Itanium, también conocido por su nombre en código Merced, fue el primer microprocesador de la arquitectura Intel Itanium, antes llamada IA64, creada por Hewlett Packard y desarrollada conjuntamente por HP e Intel, que Intel lanzó al mercado. Aunque su lanzamiento inicialmente se planeó para 1998, no se produjo hasta mayo de 2001. Este procesador se fabricaba utilizando un proceso de 180 nanómetros y disponía de 32 KB de memoria caché de primer nivel, 16 para datos y 16 para instrucciones, 96 GB de caché de segundo nivel integrada en el núcleo o 2 o 4 MB de caché de tercer nivel exterior al núcleo. Estaba disponible en versiones a 733 u 800 MHz. La arquitectura del Itanium se diferencia drásticamente de las arquitecturas x86 y 64. La arquitectura se basa en un explícito paralelismo a nivel de instrucción, con el compilador tomando decisiones sobre qué instrucciones deben ejecutarse en paralelo. Este acercamiento permite que el procesador ejecute hasta 6 instrucciones por ciclo de reloj. A diferencia de otras arquitecturas superescalares, Itanium no precisa de hardware elaborado para seguir la pista de dependencias de las instrucciones durante la ejecución paralela. En el momento de su lanzamiento, junio de 2001, Itanium no era superior a los microprocesadores contemporáneos RISC y CISC. Compitió por el segmento bajo del mercado, de 4 CPUs para abajo, con los servidores basados en los procesadores x86 y en el segmento alto con las arquitecturas IBM Power y Sun Spark. El Itanium 2 es un procesador de arquitectura Itanium que fue desarrollada conjuntamente por Intel y Hewlett Packard, introducida en julio de 2002. Todos los procesadores Itanium 2 comparten una misma jerarquía de memoria caché. Todos tienen una caché de nivel 1 de 16 KB para instrucciones y 16 KB para datos. La caché nivel 2 está unificada, es la misma para datos e instrucciones y tiene un tamaño de 256 KB. La caché nivel 3 también está unificada y varía según el tamaño de los 1,5 MB hasta los 9 MB. En una elección interesante del diseño, la caché nivel 2 contenía suficiente lógica para el manejo de las operaciones de los semáforos, mecanismo de sincronización del kernel sin molestar a la luz. El boot del Itanium 2 tenía velocidades desde 200 MHz hasta los 533 MHz. La marca Centrino representa desde el 7 de enero de 2010 a los adaptadores Wi-Fi y Wi-Fi Max de Intel como Intel Centrino Wireless. Previamente, la marca Centrino o Centrino Duo era una tecnología desarrollada por Intel para promocionar en el diseño de un ordenador personal portátil, una combinación determinada de CPU Intel Pentium M o posteriormente Intel Core Duo o Intel Core 2 Duo, placa madre con chipsets Intel 855 o Intel 915 o Intel 945, interfaz de red inalámbrica del tipo Intel Pro Wireless 2100 o Pro Wireless 2200. Intel realizó una potente campaña de publicidad para promocionar la marca Centrino. Debido a la ubicuidad de la campaña publicitaria, muchos consumidores se refieren erróneamente al procesador Pentium M como el procesador Centrino. Bueno, Centrino es una tecnología que engloba tanto el procesador como el chipset y a la tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi integrada. La marca Core 2 fue introducida el 27 de julio de 2006, abarcando las líneas Solo, Duo, Quad y Extreme durante el 2007. Los procesadores Intel Core 2 con tecnología vPro incluyen las ramas de doble núcleo y 4 núcleos. Intel regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores Nerve Boost de los CPU Pentium 4 D2. La microarquitectura Core provee etapas de decodificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de CPU Core 2, mientras se incrementa la capacidad de procesamiento.
Los CPU de Intel han variado muy bruscamente en consumo de energía de acuerdo a la velocidad del procesador, arquitectura y procesos de semiconductor, mostrando en las tablas de disipación de energía del CPU. El Core 2 Duo E4300 utiliza un núcleo Allendale y fue lanzado el 21 de enero de 2007. Los procesadores Allendale usan una más carga menor con solo 2 megabits de caché, incrementando el número de transistores por sector. Había discusión sobre la disponibilidad del modelo de procesadores Core 2 Duo para sobremesas E6300 a 1,86 GHz y E6400 a 2,13 GHz, ambos con caché de 2 megabits L2, ambos provistos de un núcleo Allendale antes del Q1 de 2007. Todos los procesadores S1300 y S1400 que aparecieron eran núcleos Conroe, 4 megabits de caché L2, que tienen la mitad de su caché de nivel 2 deshabilitada. El núcleo Allendale se fabrica con 2 megabits de caché en total, ofreciendo un tamaño más pequeño y producciones por lo tanto mayores. La primera generación de microprocesadores Atom se basan en la microarquitectura Bonnell y se anuncia el 2 de marzo de 2008. El 21 de diciembre de 2009, Intel anunció la plataforma Pine Trail, incluyendo un nuevo Atom con nombre en código Pineview Atom N450, con un consumo total de energía un 20% menos. El 28 de diciembre de 2011, Intel actualiza la línea Atom con los procesadores Cedar. Intel Atom es el nombre de una línea de microprocesadores de ultra baja tensión X86 y X86-64 de Intel. Los Atom se utilizan principalmente en netbooks, nettops, sistemas embebidos, gigantes de la salud, hasta la robótica avanzada y dispositivos móviles de internet, MIT por sus siglas en inglés. El Intel Atom es un sucesor directo de los microprocesadores de bajo consumo Intel A100 y A110, nombre en código Stealth, que fueron construidos con tecnología de 90 nanómetros. Tenía 512 KB de caché L2 y corría 600 MHz, 800 MHz con 3 vatios de potencia de diseño térmico. Antes del anuncio de Cybertor, fuentes externas habían especulado que los Atom competirían con los System on a Chip AMD Geode, utilizando por el One Laptop Per Child o LPC y otras aplicaciones para procesadores X86 sensibles al coste y consumo. Sin embargo, Intel reveló el 15 de octubre de 2007 que se estaba desarrollando otro nuevo procesador móvil con nombre en código Diamond Mobile para dispositivos de tipo C o LPC. Atom fue el nombre con el que vendería Cybertorn, mientras que el conjunto de chips de soporte anteriormente conocidos como Menlo fue llamado Centrino Atom. LGA 2011 o Zócalo R es un zócalo o socket de CPU destinado a ser utilizado por los microprocesadores de gama alta con la microarquitectura Sandy Ray, Ivy Ray, Haswell o Intel Xeon. Reemplaza la anterior generación de zócalos Intel LGA 1366 Zócalo B y LGA 1567 Zócalo LS en la gama de alto rendimiento en equipos de sobremesa y servidores de la marca. Tiene 2011 superficies conductoras LGA incorporadas en el zócalo que hacen contacto directamente con los pads chapados en oro del microprocesador. Ivy Ray es el nombre en clave para la microarquitectura de microprocesadores desarrollada por Intel como sucesora de la microarquitectura Sandy Ray. Incluye una tecnología de fabricación de los microprocesadores de 22 nanómetros y transistores. Triggate es conocida también como la tercera generación de Intel Core. Los procesadores Ivy Ray son retrocompatibles con la plataforma de Sandy Ray, pero pueden requerir una actualización de firmware específica de cada fabricante. El 8 de abril de 2011, Intel lanzó la nueva serie de chipsets de la serie 7, Panther Point, con USB 3.0 integrado para complementar a Ivy Ray. Intel anunció el tercer trimestre de 2011 que empezaría la producción a gran escala de los chips Ivy Ray. Los modelos de 4 núcleos y los de 2 núcleos para portátiles se lanzaron el 23 de abril y el 31 de mayo de 2012 respectivamente. Los modelos de Core i3 de escritorio salieron el tercer trimestre de 2012. Haswell es el nombre en clave de la microarquitectura de microprocesador desarrollada por Intel como sucesora de la arquitectura Ivy Ray. Por lo tanto, es llamada la cuarta generación de procesadores Core i3, Core i5 e i7, además de los procesadores de bajo coste Celeron y Pentium. Su denominación comienza siempre por 4XX0 en los Core i3, i5 e i7. Los Celeron comienzan por G18 y los Pentium por G3. Entre los Core i3, Core i5 y Core i7 existen las variantes T de bajo consumo y con un TDP menor. Entre los Core i5 e i7 existen además las variantes K, como multiplicador de bloqueado para el overclock. Utiliza un proceso de fabricación de 22 nanómetros con transistores Triggate, al igual que su antecesor Ivy Ray. Características compartidas con Ivy Ray: proceso de fabricación de 22 nanómetros, transistores Triggate Piveline de 14 fases heredados de la arquitectura Intel Core,
soporte nativo de doble canal DDR3. Broadwell es el nombre en clave para la microarquitectura de microprocesadores desarrollada por Intel como sucesora de la microarquitectura Haswell, la llamada quinta generación de sus procesadores. Su fabricación incluye una tecnología de fabricación de 14 nanómetros. Puede llevar conexión VGA típica de dispositivos portátiles. Intel decidió saltarse su tónica habitual en lo relativo a procesadores de escritorio y en lugar de lanzar su quinta generación de procesadores Broadwell para ordenadores de sobremesa, lo que hizo fue lanzar Haswell Refresh y Devil's Canyon, simples actualizaciones de los chips que ya tenían en el mercado desde entonces. Procesadores Skylake representa la sexta generación de la microarquitectura Intel Core que la empresa lleva ofreciendo al mercado desde 2006. Estos chips siguen aprovechando el mismo proceso de fabricación de 14 nanómetros que se usó en la anterior generación Broadwell, pero en Intel han introducido varias mejoras a nivel de microarquitectura que son, si no revolucionarias, sí destacables. Las mejores técnicas y la evolución de los procesadores aportan novedades interesantes que van en paralelo con otros avances en el segmento de los componentes de nuestros PC y portátiles. Entre ellas está el soporte de módulos de memoria DDR4, aunque Skylake se siguen soportando módulos DDR3 para ofrecer esa compatibilidad hacia atrás con componentes que ya tuviésemos en nuestros equipos. Uno de los cambios importantes con la llegada de estos procesadores es que también llega el nuevo socket LGA 1151 y los nuevos chipsets Intel 100 serie, también conocidos como Sunrise Points. Esta familia de chipset engloba a diversas variantes que van desde la más modesta, la H110, a la más ambiciosa a día de hoy, las Z170, que integra 20 pistas PCI 3.0, soporte BTD, 6 puertos SATA, hasta 10 puertos USB 3.0 y hasta 3 puertos PCI M.2. Las mejoras técnicas internas en Skylake son numerosas, aunque no hay cambios en todos los frentes. Seguimos teniendo 16 pistas de PCI Express 3.0 que se usan para dispositivos asociados al procesador y se pueden usar en distintas agrupaciones como X16, X8, X8 o X8, X4 y X4. Es la segunda configuración X8, X8 la que interesa a los gamers que quieran aprovechar modos SLI, aunque en Crossfire no existe esa limitación de que la agrupación mínima sea X8 y podríamos usar 3 gráficas en Crossfire usando estas agrupaciones X4 también. O lo que es lo mismo, si optáis por Nvidia podréis conectar 2 gráficas dedicadas por NSLI, pero si lo hacéis por AMD podréis conectar 3 gráficas con Crossfire. Kaby Lake es el nombre clave de Intel para el sucesor de su microarquitectura Skylake, siendo la séptima generación. Se anunció el 30 de agosto de 2016. Construido en un proceso mejorado de 14 nanómetros, 14 FF+, Kaby Lake presenta velocidades de reloj más rápidas, cambios en la velocidad de reloj y frecuencias turbo más rápidas. Más allá de esto, poco de la arquitectura ha cambiado desde Skylake. Skylake y Kaby Lake tienen el mismo IPC, rendimiento por MHz. Kaby Lake añade soporte nativo para USB 3.1, tiene generación 2, 10 GB. Kaby Lake también presenta una arquitectura de gráficos nueva para mejorar el rendimiento en gráficos 3D y reproducción de video en 4K. Añade soporte nativo para HDCP 2.2. Cove Lake es el nombre en clave de la octava generación de procesadores Core creados por Intel Corporation, siendo sucesor de Kaby Lake R, que fue una ligera mejora respecto a Kaby Lake. Como las demás generaciones, el procesador Cove Lake fue lanzado tanto para ordenadores de sobremesa como para portátiles. Esta octava generación pasará de los 4 núcleos conocidos también como quad-core que tenía Kaby Lake a 6 núcleos hexa-core, a excepción del más bajo, el i3, el cual aumentará de 2 núcleos a 4 núcleos. A potencia y diseño térmico será entre 65 watts y 95 watts, según los modelos. Las estimaciones de Intel indican que en comparación con la generación anterior, Cove Lake logrará un aumento de rendimiento del 30% en comparación con Kaby Lake Cove Lake Refresh. Todos estos procesadores tienen un TDP de 95 watts, sí, incluso el modelo Core i9, y admiten memoria DDR4 de 2666 MHz de doble canal, que se adaptan al zócalo LGA 1151 de Intel y a las placas base con chipset de la serie 300. También se ejecutan con Intel UHD Graphics 630 para gráficos integrados.
East Lake es el nombre en clave de Intel para los procesadores Intel Core de 10ª generación basados en la nueva microarquitectura Sunny Core. Se esperaba que East Lake reemplazara a los microprocesadores basados en la microarquitectura Skylake en 2019 y 2020, lo que representa el paso de la arquitectura en el modelo Intel Process Architecture Optimization. East Lake se produce en la segunda generación del proceso de 10 nanómetros de Intel 10 nanómetros Plus, convirtiéndose en la segunda microarquitectura de Intel que se fabrica en el proceso de 10 nanómetros después del lanzamiento limitado de Canyon Lake en 2018. La CPU East Lake se venden junto con la CPU Comet Lake de 14 nanómetros como el núcleo de 10ª generación de Intel. East Lake fue diseñado por el equipo de diseño de procesadores de Intel Israel en Haifa, Israel. Intel publicó detalles de East Lake durante el día de la arquitectura de Intel en diciembre de 2018, afirmando que el núcleo de Sunny Core East Lake se centraría en el rendimiento de un solo hilo, en nuevas instrucciones y mejoras de escalabilidad. Intel declaró que las mejoras de rendimiento se lograrían haciendo que el núcleo sea más profundo, más amplio e inteligente. Comet Lake es el nombre en clave de Intel para sus microprocesadores Core de 10ª generación. Se fabrica utilizando el tercer refinamiento del proceso Skylake de 14 nanómetros de Intel, sucediendo a las familias de procesadores móviles de la serie U de Whiskey Lake y de procesadores de escritorio Coff Lake. Intel anunció CPU Comet Lake U móviles de bajo consumo el 21 de agosto de 2019, CPU móviles de la serie H el 2 de abril de 2020, CPU Comet Lake S de escritorio el 30 de abril de 2020 y Xeon CPU de estación de trabajo de la serie W1200 el 13 de mayo de 2020. Los procesadores Comet Lake y los procesadores East Lake de 10 nanómetros se denominan en conjunto como la familia Intel 10ª generación Core. Intel lanzó oficialmente la CPU Comet Lake Refresh el mismo día del lanzamiento de la 11ª generación Core Rocket Lake. Las CPU móviles Comet Lake U Core y Celeron 5205U de bajo consumo se suspendieron el 7 de julio de 2021. Rocket Lake es el nombre en código de Intel para sus microprocesadores centrales de la 11ª generación. Lanzado el 30 de marzo de 2021, se basa en la microarquitectura de Cypress Cove, una variante de Sunny Cove utilizada por los procesadores móviles de Intel Ace Ice Lake, respaldados al nodo de proceso de 14 nanómetros de Intel. Los núcleos de Rocket Lake contienen significativamente más transistores que los núcleos de Comet Lake derivados de Skylake. Nuevos chipsets de 500 series. Rocket Lake tiene hasta 8 núcleos, bajando de 10 núcleos para el Comet Lake. Cuenta con gráficos Intel C y soporta PCI 4.0. Solo una unidad M.2 se admite en modo PCI 4.0. Todos los demás están conectados a través del PCI 3.0. Esto es Axer y me despido.